Hola, buenas tardes. Me da gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a nombre del equipo que hacemos posible estos videos de jardinería práctica, donde les presentamos tutoriales con temas de jardinería a base de la experiencia que hemos tenido con las plantas y de cómo nosotros hemos ido aprendiendo a cuidarlas. El día de hoy queremos compartirles un tema que genera muchas preguntas, y ese es acerca de qué tierra o qué tipo de sustrato debemos usar para poner nuestras plantas y que se desarrollen bien. Jardinería práctica, tu vivero en casa. Hemos preparado esta mesa donde tenemos algunos elementos comunes que se usan en los sustratos, o al menos los que nosotros usamos con más frecuencia, y es porque los tenemos más accesibles o los tenemos por aquí cerca. Entonces, desde lo que es la tierra con hojas, la aserrín, la fibra de coco, tenemos aquí arena. En este caso, este tipo de arena es arena de río, arena de agua dulce. No nos serviría la arena del mar porque pues contiene otros elementos que en lugar de beneficiarnos nos dañarían las plantas. Esto es lo que conocemos como jal, que es un material de construcción, pero que también lo usamos en los sustratos. Aquí tenemos la piedra pómez. Aquí están enteritas, pero al usarlas las tendríamos que triturar más o menos al tamaño de esto. Triturarlas con otra piedra más grande o con un martillo para que se puedan revolver con el sustrato. Y estos tres últimos elementos de acá es como un tipo de nutrientes que podemos usar. Tenemos el estiércol. En este caso, este es de caballo o de vaca, puede ser también, pero no quiere decir que son los únicos que sirven. Podemos usar estiércol de borrego, estiércol de chivo, estiércol de conejo. El detalle es que esté completamente seco y en pequeñas cantidades para que no nos dañe la planta. Podemos usar carbón también. Este es el carbón común, el que usamos para hacer carnes asadas. Lo podemos usar también en pequeñas cantidades y le va a dar un buen nutriente a nuestras plantas. Y la cáscara de huevos. Aquí lo que nosotros podemos sugerirles es que dependiendo del tipo de planta que ustedes vayan a poner, son las cantidades que vamos a poner de cada uno. Hay quienes acostumbran usar 50% de tierra y 50% de fibra de coco. Y es un sustrato muy bueno porque le da una consistencia suave a la composición de esa tierra. Las raíces se van a desarrollar bien, no se compacta la tierra y tiene un peso muy ligero. Es mucho más ligero que pues, si fuera pura tierra. Este material es muy liviano, la fibra de coco, y las raíces van a desarrollarse muy bien. Pero este sustrato nos serviría, esta combinación nos sirve sobre todo para las plantas de follaje, como este tipo de plantas, como los teléfonos, estas que son de tallos suaves y que las raíces ocupan que también el enraizamiento sea en una tierra muy suave. Para los helechos que tenemos acá, para los helechos también nos sirve, para los listones, que prácticamente son plantas de follaje y de unos tallos muy suaves. Este otro que aquí lo conocemos como la barca del niño también, o el niño de la barca. Un detalle de la fibra de coco es de que retiene mucha humedad. Entonces, aquí una buena pregunta sería si la podríamos usar nosotros también en coronas de Cristo o rosas del desierto. Y pues podríamos decir que sí se puede usar, pero tendríamos que tener mucho cuidado con la frecuencia del riego. Una pregunta muy común que nos han hecho es de que con qué frecuencia se tienen que regar las plantas, sobre todo coronas de Cristo o rosas del desierto. ¿Cuántas veces a la semana es recomendable regarlas?
Entonces, es una pregunta difícil de precisar porque va a depender de qué composición tiene la tierra donde está la planta y de qué tipo de clima tienes en tu comunidad. Otras combinaciones que podemos hacer es la tierra con hoja. Esta tierra muchas veces ya la encontramos así, o también en algunos viveros la venden, le llaman tierra con hoja o tierra de hoja, y prácticamente se puede usar así. Ya trae revuelta la hoja seca o compostada y se puede usar así. El detalle que también retiene un poco de humedad. El aserrín, este también es como competencia tanto de la hoja como de la fibra de coco. Es los desechos de las carpinterías, y también se puede revolver con tierra y se puede usar, pero también nos va a retener bastante humedad. Aquí un detalle con el aserrín es que lo tenemos que usar completamente seco o compostado. ¿Qué quiere decir un aserrín compostado? Por ejemplo, este ha estado en la intemperie por meses y le ha estado cayendo agua de lluvia. Le cae agua de lluvia y se seca al sol. Le vuelve a caer agua de lluvia y se vuelve a secar al sol, y ha estado así por varios meses, unos 3 o 4 meses tiene en esas circunstancias. Entonces ya prácticamente se está convirtiendo en polvo. Ya de esta manera está preparado para poder usarlo revuelto con la tierra. ¿Qué pasa si lo usamos en cuanto se desecha de la carpintería o que esté fresco el aserrín? Entonces lo que sucede es que podría, como decimos comúnmente, quemarnos la planta. Tiene sustancias que la planta no va a poder digerir bien, y entonces en lugar de beneficiarnos nos va a dañar. Entonces, recordemos que la hoja seca, el aserrín y la fibra de coco son elementos que retienen mucha humedad. La arena, la jal y la piedra pómez, digamos que nos van a servir de igual manera. ¿Cuál vamos a usar? El que tengamos más a la mano. La arena de preferencia, les decía que sea de agua dulce y que el grano no sea tan fino. Puede ser un grano grueso, nos ayuda más un grano grueso, porque lo que queremos es que nos ayude a filtrar el agua. Entonces este nos va a ayudar para que nuestro sustrato tenga un buen drenaje, o sea que no se encharque el agua, y también que no se compacte la tierra para que las raíces no queden apretadas. Entonces podemos usar arena, podemos usar jal o podemos usar la piedra pómez triturada. Nos van a dar el mismo efecto prácticamente. En algunos lugares se consigue más fácil un elemento que otro, o a veces pues los tenemos casi en casa. Y estos tres últimos, habíamos dicho, estos nos sirven prácticamente como nutrientes. También los podemos usar en pequeñas cantidades. Supongamos que vamos a preparar sustrato para coronas de Cristo o rosas del desierto, que se desarrollan prácticamente en el mismo tipo de tierra. Entonces podríamos experimentar con un sustrato que tenga el 50% de tierra. Digamos, de nuestra maceta, la mitad va a ser tierra. La mitad va a ser tierra. Entonces iríamos aquí. El otro elemento que nosotros usamos comúnmente, aquí usamos la jal, porque y es fácil de conseguir, y a mí en lo personal me gusta el tipo de drenaje que agarra la planta agarran con este elemento. Entonces de jal vamos a poner un 30%. Entonces estamos a la mitad, y con un 30% más vamos a subir un poco más hasta acá, y nos quedaría libre un 20% nada más. De ese 20% nosotros tenemos que decidir entre los elementos que tenemos aquí. Podemos usar pura hoja seca, si tenemos. Podemos usar aserrín. Podemos usar un 15% de aserrín, de hoja seca o de fibra de coco. Y entonces prácticamente ya llegaríamos al 95% del total del sustrato que ocupamos.
y el otro 5% se lo vamos a poner de algún nutriente de estos, o si tenemos de los tres, pues le ponemos de los tres, digamos, una pizca, una sazonada de cada uno de estos elementos para completar el 100% del sustrato. Espero haberme explicado con este ejemplo. Entonces, 50% de tierra, 30% de jal, 15% de hoja seca, acerrín o fibra de coco y un 5% de nutrientes. Ya ahí completamos el 100%, hacemos nuestra revoltura y ponemos nuestra planta. Como les digo, esto no es una fórmula única, sino que es un ejemplo y para que ustedes se den una idea de todos los elementos que nos pueden servir en el sustrato. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que nuestras macetas tengan los hoyos lo suficientemente grandes. Ahora, otra cosa que podemos hacer para ayudarle todavía más al drenaje es, antes de poner el sustrato, ponerle al fondo de la maceta una capa de grava. Así que el fondo de la maceta quede cubierto con una capa de grava. Esto va a ayudarnos a que los hoyos de la maceta no se tapen, aunque queda un poco más pesadita, pero vale la pena para ayudarle al buen drenaje. Y ya una vez que le pusimos la capa de grava y tenemos hecha la mezcla del sustrato que decidimos hacer, entonces ya ponemos el sustrato encima y nuestra planta, y entonces el drenaje va a ser mucho más fácil, que es lo que buscamos para que se desarrollen bien nuestras plantas. Otra combinación que podemos hacer, y prácticamente es equivalente a la anterior, pero con otros elementos nada más, podemos usar la tierra con hoja en un 75% aproximadamente. Entonces, digamos, estaríamos como a este nivel de la maceta. 75%. Podemos usar un 20% de arena de río, y entonces estaríamos llegando al 95% del total, y tenemos aquí un 5% para elegir entre estos tres elementos, lo que gustemos. El 5% de carbón, digamos, podemos ponerle un 5% de carbón, revolver muy bien y usarlo. Entonces, lo interesante es que vamos a poder experimentar y ver qué tipo de sustrato se va a adaptar mejor al tipo de planta que nosotros queremos poner. Algo interesante también es que la frecuencia de riego y la exposición al sol son otros factores que van a influir en el desarrollo de nuestra planta. Entonces, es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué composición trae nuestro sustrato? ¿Qué frecuencia de riego le estamos dando? ¿Y qué tanta exposición a la luz solar tiene? Estos nos sirven para nutrir, estas nos sirven nada más para darle drenaje a la planta, y lo que va a sostener principalmente nuestra planta es la tierra, complementar con el acerrín y con la fibra de coco. Como pueden darse cuenta, con estos elementos puede resultar una infinidad de combinaciones posibles. Entonces, queremos compartir con ustedes una infografía con la información de los porcentajes que nosotros usamos normalmente, pero ya en cada caso, y sobre todo pues dependiendo de cómo ustedes les guste regar sus plantas, cómo esté el clima en su comunidad, ustedes van a tener que buscar la fórmula que se adapte mejor a sus necesidades. Ese es el detalle que queremos resaltar aquí. Muchas veces nosotros queremos cultivar una planta, pero esa planta no se adapta muy bien ni al sustrato ni al clima que nosotros tenemos en la comunidad, y no progresa. A mí me ha sucedido mucho con los geranios. Me gustan mucho los geranios, pero en este clima, o yo en lo particular, no he podido conservarlos y reproducirlos. Entonces, porque como que ellos requieren de un clima más fresco que el de aquí, de donde estamos en Puerto Vallarta,
y no me ha sido bueno el resultado que he tenido con ellos. Pero en cambio las coronas de Cristo y las rosas del desierto, pues aquí están como en su casa, porque se adaptan muy bien al clima, germinan bien las semillas, los esquejes enraizan bien y es muy diferente. Entonces quizás en el clima donde ustedes estén, puede ser que la planta que ustedes quieren cultivar no progrese, y no porque nosotros no le echemos ganas a cuidarla y a darle lo que esté en nuestras manos a hacer por ella, sino porque simplemente la planta no se adapta a esa región específicamente. Sucede también que a veces compramos una planta y está muy bonita, está floreciente, está con su follaje bonito, pero nosotros la traemos y termina esa floración y la estamos abonando, la estamos regando, incluso ahí como dice la etiqueta, riéguese 2 veces por semana o 3 veces por semana, y la planta no progresa. Entonces, eso muchas veces no es falta de cuidado de nosotros, sino que esa planta no es originaria de ese lugar donde ustedes están, sino que fue cultivada en otra región, está muy bien adaptada al clima de allá y nos la traen por temporada. Nos sucede mucho con las nochebuenas también. Las nochebuenas nos las traen en la temporada navideña y viene la planta perfectamente florida, muy nutrida, con los colores muy firmes, pero ya van pasando los meses y esa planta es muy difícil que se adapte aquí a este clima. Aquí hace mucho calor y sí llega a verse por ahí una nochebuena que sobrevive todo el año, pero no en las condiciones de frondosidad como nosotros la compramos. Entonces, esas son las cuestiones que también tenemos que tomar en cuenta. Que quizás a mí me gusta mucho esta variedad de planta, pero no se adapta al lugar donde yo estoy. Entonces, lo bueno que pues tenemos muchas otras opciones, hay muchas otras plantas que podemos cultivar, y lo interesante es encontrar eso, la combinación adecuada de los ingredientes que va a llevar la composición de la tierra, la frecuencia de riego que le vamos a dar y qué tanta cantidad de luz solar va a recibir. Porque, por ejemplo, no podemos tener estas expuestas al sol directo porque no nos van a progresar. No nos van a progresar. Esta planta es de sombra, es de mucha agua y ocupa un sustrato que retenga mucha humedad. Entonces, es lo que quisimos compartirles el día de hoy, esperando que les sea de utilidad y que ustedes se atrevan a hacer sus propias combinaciones con los elementos que tengan a la mano y vean cómo se va desarrollando su planta en cada sustrato o con cada composición que ustedes vayan haciendo. Y por eso es muy difícil responder a la pregunta de ¿cuántas veces debo regar mis plantas? Jardinería práctica, tu vivero en casa.